Hay dos tipos de personas en la vida, las personas con mentalidad millonaria y las personas con mentalidad pobre. Siempre me gustó tener lo mío. Yo nunca serví para ser empleada. Quieras o no, tiene que ver el dinero. Yo siempre le digo, no tienes problemas de deudas, tienes problemas de dinero. Yo tenía miedo, pero yo iba a lo que tenía que hacer. Tan feliz, porque ser feliz es una decisión y todos podemos ser felices todos los días de nuestra vida. De hoy tenemos una invitada súper especial, Elizabeth Takanda. Oye, Elizabeth, estoy sumamente contento que hayas tomado el tiempo de estar aquí. Yo sé que tú eres una mujer no solamente de negocio, no solamente de redes sociales, no solamente en el mundo de real estate, multifacética, madre, ¿ok? Que tomas el tiempo de estar aquí. Quiero que la gente que no te conozca, tomas el tiempo y te vas a estar preguntando, pues, ¿quién es Elizabeth, no? Entonces, contéstame esa pregunta. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias, Richard, por la invitación, por esta oportunidad. Y bueno, ¿quién es Elizabeth? Bueno, Elizabeth Akanga, yo soy escritora, coach, mentora, pero sobre todo soy una apasionada del mundo de la mente y del comportamiento humano. Mi misión es ayudar a transformar la vida de las personas para que puedan reprogramar su mentalidad, para que puedan obtener habilidades y herramientas para que puedan llevar una vida de plenitud, prosperidad, pero sobre todo que sean felices, porque ser feliz es una decisión y todos podemos ser felices todos los días de nuestra vida. Esa es Elizabeth Akanga. Elizabeth, me encanta hablar de negocio, pero me encanta hablar de los inicios de los negocios. ¿Sí me entiende? O sea, no quiero ver, no, que la realizada. Porque donde tú estás hoy, y me encanta tocar este tema contigo, tengo otra energía cuando hablo contigo, porque estuvimos compartiendo escenario junto en México hace menos de 2 semanas, donde tú Exacto. contaste tu historia, donde yo conté la mía, tú viajaste de Argentina para México, yo viajé de Colombia para México, y fue algo donde yo me preguntaba, ¿no? El evento que tuvimos en México, casi éramos 4 o 5 que viajáramos del extranjero a dar conferencia ya. De los 10 speakers que había, la mitad vivía fuera de México y llegamos ahí a contar nuestra historia, ¿no? Eh, ¿Cómo tú inicias? En inglés se dice baby steps, o sea, los pasos pequeños en este mundo del emprendimiento. Tu historia me marcó y quiero que aquí la reveles. Bueno, wow. ¿Desde dónde quieres que empiece? Pero te voy a decir. Bueno, yo nací en Lima, Ok, muy pequeña, pero me crié gran parte en Buenos Aires, en ok, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Entonces, así como todas las personas inmigraron, viste que muchos inmigraron a Estados Unidos, mi familia inmigró de Lima, de Perú, a Argentina. Ahora, fuimos los únicos, porque la gran mayoría de toda mi familia, digamos, mis tías, las hermanas de mi madre, todas emigraron a Europa, a España. Yo tengo familias, 75 familias en Europa, en España, específicamente en Madrid. Pero mi mamá, no sé, porque lo vio lejos, qué sé yo, quiso venir acá a Argentina, entonces vinimos aquí. Entonces, yo era adolescente, recuerdo perfectamente, pero no fue tan fácil así, no fue así como que de la noche a la mañana. Lo que pasa es que mi mamá primero se vino, porque mi papá tenía en Perú una imprenta, ¿no? Un negocio familiar, y querían comprar la máquina Ops en aquel entonces. Entonces mi mamá se vino primero al año, mi mamá vino primero y al año trajo a mi hermana. Y yo me quedé con 12 años cuidando a un niño de 2 años. Entonces tú te puedes imaginar, para mí, eso fue algo que me marcó un antes y un después. Porque yo en vez de jugar con muñecas, yo estaba jugando con un niño de verdad. Y la verdad que no lo vi en ese momento como queja ni sufrimiento. Al contrario, yo vi como que, bueno, hay que ayudar a la familia, todos tenemos que colaborar. Como fuimos hijos, o sea, somos 6 hijos, siempre mamá hacía tareas a todos. Tú ponte a lavar, tú ponte a cocinar, como que siempre nos enseñó las cosas básicas. Y bueno, y así fue como cuando llegó que yo me tuve que hacer cargo a los 12 años de un hermanito de 2 años. Y eso a mí me hizo madurar rápidamente. Me di cuenta que no era un muñeco, que era un niño. Y bueno, si se caía, si se golpeaba, pues también así me iba, ¿no? Entonces somos 4 hombres y 2 mujeres. Entonces, como mi mamá al año se llevó a mi hermana de 17 años, yo me quedé a cargo de mis hermanos, mi papá tenía la imprenta, ya te puedes imaginar. Gracias a Dios, eso me ayudó a que yo pueda madurar rápidamente. Después, cuando el tiempo pasó, mi mamá iba cada año a Lima y al final decidimos que ya.
teníamos que volver a ir todos a Argentina. Y ahí donde que nos incorporamos mi papá, mis 2 hermanos pequeños, yo y mis 2 hermanos mayores pues viajaron. Entonces uno se fue a España y el otro se quedó en Lima. La cosa es que todos nos unimos en Buenos Aires. Esto que te hablo ya 2009, que fue la época que tú estabas en México, ¿no? Entonces, siempre como que marcan esas fechas, esos tiempos. Y bueno, ahí acá en Argentina empezar al principio no fue fácil, porque imagínate todo el momento de cambiar de país, plena adolescencia, yo no me gustaba, el clima, la lluvia, los mosquitos, en fin. Y bueno, pero ahí empecé a adaptarme y empecé a trabajar de niñera, cuidando gente, personas, hasta limpiando, de lo que sea para poder buscar un futuro mejor. Y así hasta que después, poco a poco, que ya tenía todas las cosas en orden, empecé a trabajar en un shopping de vendedora, pero siempre, fíjate, Richard, que siempre yo tenía ese bichito que a mí nunca me gustaba. La palabra sería, siempre me gustó tener lo mío. Yo nunca serví para ser empleada. No sé por qué. Y eso lo vi por mi papá, porque mi papá siempre fue un emprendedor nato. Mi padre trabajó 25 años en una empresa de compañía La Vitalicia en Perú, pero él decide ya cuando ya ve que sus hijos, los primeros, los dos grandes, ya estaban ya terminando el bachillerato, él dice, ¿qué les puedo ofrecer? Un oficio. Entonces, como él en el trabajo que estaba, él aprendió todo lo de la imprenta, él dijo, voy a renunciar para armar mi imprenta, y había comprado todas sus maquinarias, sus cositas que él tenía. Entonces, él le dio ese oficio a mis hermanos, y me recuerdo que todos en aquel entonces teníamos una máquina. Yo tenía en ese tiempo mi mimeógrafo, el mimeógrafo era mío. Y cada quien tenía sus máquinas para hacer las tarjetas, para hacer impresiones, cada quien tenía todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Mi papá siempre, yo me recuerdo que de chica yo siempre le preguntaba, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué haces aquí? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto, estos libros? Que me acuerdo que a veces los tomos en los marcos o en el lomo de un tomo eran sellados de pan y oro. Entonces yo me daba cuenta, siempre estaba preguntando. Mi papá siempre, después mi papá también era comerciante, vendía ropa, siempre hacía de todo. Y después un tiempo se compró máquinas también de tejer, de coser. Entonces siempre yo observaba esas cosas y siempre veía que mi papá trabajaba siempre muchísimo. Entonces, bueno, cuando yo llegué a la vida acá en Argentina, dije, a mí está bien, me gusta, lo hago, pero algo dentro de mí siempre me decía que no. Y siempre empecé a trabajar por mi cuenta. Primero trabajé hasta donde pude, ahorré. Y fíjate que yo lo primero que hice, porque en ese tiempo estaba el 1 a 1 acá en Argentina, y Ok, lo que hice fue ahorrar dinero, en dólares obviamente, y me compré un terreno, la cual empecé a construir a los 18 años. ¿Eh? 18 increíble, años realmente. increíble eso. Y fue justo antes de que pasara el corralito, porque el corralito fue en el 2001 y pues mucha gente se quedó con el dinero del corralito. Gracias a mí no me pasó. Pero ahora tú me dirás, ¿por qué una chica de 16 años que empieza a trabajar, empieza a ahorrar dinero y su mente es para comprar ladrillos, piedra, cemento? ¿Por qué? Porque yo de pequeña, siempre en Perú, mi papá trabajaba y siempre vivíamos alquilando. Y siempre era, alquilábamos en un lugar, nos mudábamos, era como tipo vivir como gitano, siempre era. Y yo siempre decía, ay, no quiero, yo imagínate pequeña, ¿sabes lo que es mudarte? Las cosas, la organización, el, era un caos. Y yo dije, yo cuando sea grande, yo no voy a tener eso, yo voy a tener mi casa. Así sea, no sé, en la punta de la montaña, lo voy a tener. Siempre tenía ese pensamiento. Y otra cosa que pasó también, algo que me marcó, cuando yo fui pequeña, y lo digo en mi libro, yo tenía primas hermanas, ¿no? La cual dos fueron que me marcaron mucho. Yo tenía entre 8 10 años, y ellas tenían como entre 18 20 años. Ellas jovencitas se comprometieron, tuvieron familia, dejaron de estudiar y desafortunadamente no les fue bien con sus parejas. Fueron parejas en una relación tóxica, de maltrato, violencia de género, ya te puedes imaginar. Y claro, yo de Bastante. pequeña no sabía qué pasaba, pero yo sí observaba que ellas vivían angustiadas, vivían siempre nerviosas y siempre alteradas. Yo no entendía, hasta que después con el tiempo me di cuenta, y muchas veces hasta venían y me decían, a mí yo tenía 10 años, me decían, ¿puedes llevar a mi niño chiquito al jardín? Y no entendía, hasta que un día escuché a una de las primas que le decía, mamá, yo no quiero estar más con él, quiero volver a casa. Lo siento, tú quisiste casarte, quisiste dejar tus Ujú. estudios, ahora te quedas ahí con tu esposo y tus hijos. Aquí a casa no vuelves más. Y yo me acuerdo que eso me quedó ahí escuchando.
Y bueno, después un día, me acuerdo que entrando a la Marcado, cocina, marcado. claro, marcado, marcado. Y me acuerdo que un día entrando a la cocina, escuchaba a mi mamá con una tía hablando sobre este tema de las primas, ¿no? De la situación de las dos que estaban en esas circunstancias. Y me acuerdo que mi mamá y mi tía hablando, mi tía dice, lo que pasa es que no solamente la parte emocional, que es importante, tiene que ver la parte económica, porque ellas no pueden, por su Ujú. situación económica, digamos, ser independiente, porque todo en la vida, quieras o no, tiene que ver el dinero. Yo siempre le digo, no tienes problemas de deudas, tienes problemas de dinero, porque si tú ganaras más, todo se resuelve. Entonces, cuando a mí me quedó eso que fue, no pueden porque la situación económica dependen de su marido, dependen de su esposo, dependen y no pueden hacer nada porque están fregadas, me acuerdo que me fui a mi cuarto, me quedé en mi cama y dije, eso no me va a pasar a mí. Y fue algo como que me quedó ahí, pero bien marcado, y ahí fue donde que yo entendí que ellas vivían ese sufrimiento. Entonces, bueno, eso quedó ahí talado, más lo que mi papá siempre vivíamos alquilando, después mi papá compró terrenos, hizo algunas inversiones en unas cooperadoras y no le fue bien, le engañaron. Entonces como que yo dije, entonces imagínate cómo yo venía, ¿no? Con todos esos pensamientos dije, yo voy a hacer las cosas bien de pequeña. Entonces en Buenos Aires, yo me acuerdo que mis compañeras trabajábamos, cobrábamos, en aquel entonces el 1 a 1, el dólar, y todas iban a la avenida Florida, a la calle Florida, y compraban ropa, campera de cuero, todas las cosas. Y yo era, no, yo me tengo que comprar para la arena, la piedra, cemento. Tú me dirás a mí, no sé, pero yo tenía eso en mi mente. Y otra cosa, si yo hubiera leído en ese tiempo el libro de Kiyosaki, padre viejo, padre pobre, padre rico, hubiera cambiado mi mente en muchas cosas, pero yo todo lo hice observando y viendo. O sea, fue así. Yo a mí no me digas cómo lo hice, yo compro el terreno, lo hice, compro las materiales, busqué a la persona para que me haga las cosas, pero todo así. Y por ejemplo, cuando empecé a construir, me ponía todas las cosas, ahí va, falta de conocimiento, porque yo pensaba algo para mí, construirme algo para mí. Entonces me ponía cosas de buena calidad, porcelanato, y hoy por hoy, ¿no? Esos lugares donde que yo hice, lo alquilo. Pero yo en ese momento no pensaba, o sea, ¿para qué quieres hacer esto? ¿Para inversión? ¿Para vivir? No, ponía cosas de mejor calidad cuando después decís, ah, ya entendí, esto no era para vivir, para alquilar, no tienes que poner cosas de gran calidad, ¿no? Pero bueno, y así fue aprendiendo y ahí fue donde que empezó la parte, digamos, la Eli, de empezar a sus 18 años a trabajar. ¿De qué manera? Generando dinero para poder construir. Era cada vez que entraba era para construir, 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 construir. Y mi mente era construir. Esa era mi mente en ese momento. Wow. ¿Sabes qué, Eli? O sea, viendo tu enfoque, viendo tu energía en un mundo donde predominan los hombres, que es lo de la parte que tú haces, ¿no? Y aquel momento. Entiendo la historia, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué más te motivó, aparte de que estaban alquilando, aparte que estaban de gitano, aparte que se estaban moviendo? O sea, ¿por qué tú estabas buscando esa ancla? ¿Por qué Como estabas te dije, buscando esa ancla? claro, porque como te dije, no quería de una otra forma sentirme vulnerada como mis primas, que ellas veían que no tenían un lugar donde mudarse, sus tías, sus mamás no la querían recibir y tenían que bancarse a un hombre que las maltrataba, que les daba una vida miserable y estaban atrapadas. Y yo dije, yo no quiero eso, mañana si mañana yo me comprometo con un hombre y me va mal, te vas porque esta es mi casa. Yo acá estoy, aquí, es mi lugar con mi hijo, punto. Y mira, sin creer uno va programando cosas en la vida y fue lo que me pasó al final. Yo me separé, pero gracias a Dios tenía donde estar. Todo fue un trabajo, pero todo tiene que ver qué fue lo que viste en tu infancia. Y además también sumale, o sea, todo es como que te digo, va llegando, va avanzando en la vida lo que vamos pasando, ¿no? Lo que nos va marcando. Ok. Porque, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, el tema de mi libro del miedo al éxito. ¿Por qué el tema del miedo? Porque, bueno, ya si querés, vos me vas diciendo cómo vamos avanzando, pero ahí después, cuando yo más adelante empiezo a caer en una crisis muy fuerte, empiezo a descubrir de dónde venía este miedo y empiezo a ir a mi infancia, a recordar la raíz. Y ahí donde que yo descubro también, porque hay que buscar, identificar que, claro, cuando yo nací en el 82, soy del 82, y en el año 90, cuando yo tenía entre 8, 90, 92,
en Lima, yo ya era una niña, como te digo, viviendo todas estas cosas, estaba mucho el tema de en ese tiempo, como en muchos países, así como en Colombia, Pablo Escobar, y así en muchos lugares. Bueno, en Argentina, en Perú estaba el tema del Sendero Luminoso. Ok. Y me acuerdo que esta época era una época de coche bomba, toque de queda. Yo me acuerdo que era niña y yo escuchaba que decían no hay que salir. Yo no entendía de qué, pero yo sabía que había esa vibración de cuidado, no, la noticia. Y me acuerdo que había apagones y a veces estábamos en casa de mi abuelita y Ujú. teníamos que iluminarnos con un, ¿cómo se diría? Como tipo esos que se Una vela, iluminaban un bombillo. no, con querosene, era con querosene. No sé si tú viste esas como unas mechitas que te llevaban, que eran con querosene, que le prendían con un Exacto, vidriecito, sí, ¿no? sí, claro. Que tenía una Eso, lamparita, sí, sí, sí. eso, bueno, yo me acuerdo, entonces, y esa sensación de, claro, eso quedó aquí en mi mente, que todo el tiempo no salgas, que no esto, que... Y yo decía, bueno, no sabía, con el tiempo entendí por qué todos esos miedos, imagínate ese modo alerta todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y fue cuando ya después entendí por qué yo vivía con muchos miedos. Ojo, yo tenía miedos, pero siempre yo actuaba a pesar del miedo. O sea, es como decir, no es que yo tenía miedo y me quedaba quieta, no, yo tenía miedo, pero yo iba a lo que tenía que hacer, cueste lo que cueste, no me importaba, pero yo iba. Por eso una vez decía eh, eh, el que hizo el Chavo del Ocho, Bolaños, decía que Superman no era un héroe, porque Superman podía volar, podía parar un avión, podía detener un tren, pero quien realmente era un héroe era el Chapulín Colorado, porque él era torpe, miedoso, no sabía, pero a pesar de eso iba y lo intentaba. Y así que a mí eso me marcó y créeme que siempre todas las personas cuando me han dicho, Eli, me encanta porque tú siempre haces, no tienes miedo ni a preguntar, no tienes miedo a decir o a hacer. No, o sea, está, pero yo lo hago igual, porque ahí está. Como dice, hay dos tipos de personas en la vida, las personas con mentalidad millonaria y las personas con mentalidad pobre. Y me refiero a mentalidad pobre, porque no existe gente pobre. Las personas con mentalidad millonaria piensan todo el tiempo en lo que quiere y las personas con mentalidad pobre piensan todo el tiempo en lo que teme. Y yo era una de ellas, hasta que tuve que reprogramar mi mente. A pesar que tenía siempre esos miedos, yo iba por lo que tenía que hacer. Hay que hacer esto, lo hacemos. Mucho de hacer vamos a hacer esto, lo hacemos. Y así fue como que fue mi vida en Argentina hasta que yo decidí, dije, bueno, yo no quiero más trabajar para alguien, yo quiero trabajar para mí. Y Exacto. siempre Pero fue, ahí quiero que hagas una pausa, porque ajá, siempre hay un factor que te lleva a eso. En el mío fue, ok, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando, y no me sentía conforme con 30 trabajos que tenía. Y o sea, hay algo para mí que no, y que no, y que no, y que no. Hasta que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente. Y ahí fue donde empecé. Y siempre fui disciplinado y siempre fui o sea, siempre he sido por el mismo camino, pero no me atrevía a hacer eso. ¿Cuál fue tu factor o sea, tu detonante que dijo, mira, Elizabeth, hasta aquí llegaste? Y de aquí para allá tú cambias o cambias. Siempre hay algo que te pone contra la pared. ¿Qué fue para ti? fue cuando ya eso ya va más adelante, pero bueno, te lo digo, fue cuando me llegó mi hora gris, mi momento, mi noche oscura, el despertar del alma, ahí fue donde que tomé esa conciencia que fue como a los 30 y tantos, un poquito antes de los 40, pero fue ahí, ya después de una separación fuerte, o sea, ahí fue donde que yo ya toqué fondo y obviamente guardé tantas cosas, pero fue ahí, el punto fue ahí. O sea, como te digo, yo venía ya buscando trabajo por mi cuenta, me metí, vendía catálogos, venta de catálogos de, no sé, de ropa, de lencería, de calzado, siempre buscando por mi cuenta. Y otra cosa que también yo era mucho y aprendí, todo lo que yo sé en la vida, lo aprendí en la vida haciéndolo. Por ejemplo, algo que me acuerdo cuando yo era, mi hijo era pequeño, le preguntaban, ¿tu mamá qué se dedica? Porque le preguntan en la escuela. Él decía, mi mamá es tramitadora y era como Ajá. gestora. ¿Por qué? Porque todo lo que yo he vivido en mi vida lo sé porque lo tuve que aprender, porque lo hice, porque no me quedó otra. ¿Aprendes o no aprendes? Entonces, por ejemplo, yo, como te conté, que después que me separé, todo lo que viví, de venirme de Lima acá, de Argentina, bueno, después irme a México, yo ya sabía cómo hacer trámites de todo tipo. Por ejemplo, con los niños, y también lo aprendí por mis primas. Si tienes que viajar de un país a otro, tienes un niño, tiene que firmar el padre. Si no, no lo puedes sacar. Dos, una cosa es permiso de
viaje, otra cosa es permiso de residencia, para que le dé el permiso para que viva. Bueno, todas esas cosas yo aprendí. Ay, cuando le pidas al esposo, no le pidas solamente un viaje, tú dile, ve al escribano y que en ese documento diga que te da permiso para viajar a todos los países del mundo hasta la mayoría de edad y después nunca más lo ves, voilà. Chao. Todas esas cosas yo tuve que aprender. Hay gente que no sabe. Entonces, cada año tiene que pedirle al papá y si el papá está feliz y contento contigo, te va a dar. Y si no, pues te fregaste, no puedes salir del país. Entonces, yo aprendí todas esas cosas, todo de trámite, esto, de lo otro, todo aprendí así. Después, entonces mi vida siempre era como hacer trámites. Legalización, apostillado, todo era trámites. Después cuando me fui, bueno, estuve acá en Argentina, después que me separé, el papá de mi hijo, estuve obviamente 3 años sola, mamá soltera, lo que eso conlleva y siempre trabajando por mi cuenta, siempre trabajando por mi cuenta. Hasta que después que ya pasó eso, después de 3 años me comprometí, conocí a un hombre aquí en Argentina, un francés, con la que, bueno, hicimos una relación linda y fue con la que compartí 12 años de mi vida. Entonces, cuando él estaba viviendo acá, Ahora entiendo el voilà, ¿no? Y el voilà, y el voilà. Ahora entiendo el voilà. Ok, cool. entonces, bueno, entonces él vino acá porque el trabajo lo envió acá, de Francia aquí a Buenos Aires, y acá lo conocí, nos conocimos, hicimos una linda relación y empezamos a armar construir una linda familia, ¿no? Entonces, cuando estuve aquí, a los 2 años, la empresa le dice, bueno, lo lleva para México, o sea, lo manda para ahí. Y ahí fue donde que nos fuimos a México. Entonces, ahí para que veas esa transición. Yo siempre trabajé de mis maneras mías, como te digo, de multinivel, vendiendo natura, siempre haciendo cosas, siempre generándome. Bueno, obviamente cuando ya me comprometí con él, obviamente que la vida todo cambió, nos fuimos a vivir a México por trabajo, lo pagaba toda la empresa, pagaba todo como expatriado, pagaba todos los viajes para ir a Argentina y a Francia, y ya obviamente que era todo diferente. Entonces ya ahí ya, igual, aunque ya estaba con él, yo siempre, porque a mí siempre me gustaba generar dinero, y ya tenía las rentas, y siempre cada vez que iba construyendo algo más para mí, siempre haciendo cosas. Siempre, o sea, yo estando con compañero o sin compañero, a mí siempre me gustó generar mi ingreso. Obviamente que no vamos a comparar mis ingresos míos con un ingreso de un CEO, ¿no? De un director de toda la plataforma Latinoamérica, no vamos a comparar. Pero a pesar de eso, no es que yo diga, bueno, ya estoy con alguien, listo, me quedo quieta. No, siempre fue de buscarme lo mío, siempre fue como sentirme que era generadora de tener ingresos. ¿Me explico? Claro. Y bueno, entonces así fue lo que pasó, nos fuimos a vivir a México, todo muy lindo, y ahí donde que también descubrí otra cosa, que el emigrar no es nada fácil, no es sencillo, porque cuando yo vine de Perú vinimos en otras circunstancias. Si bien yo agradezco, vine con mi mamá, mi papá, todo bien, y obvio que se siente el país, ¿no? Tus raíces, tu costumbre, pero si bien veníamos para generar dinero, ¿no? Veníamos de una forma distinta. Cuando yo me fui de Argentina a México, me fui de otra manera. O sea, no era un tema económico, nos íbamos con todo cubierto. Pero yo igual ahí descubrí que no todo era aprender a entender, wow, ahora tengo todo, pero no tengo a la familia, no puedo disfrutar, tengo que viajar cada tanto y es lejos. O sea, descubrí que ahí todo depende de tu mentalidad. ¿Qué te vas a contar? Porque mucha gente dice, ay, es muy difícil, dependiendo de lo que tú te quieras contar. Es diferente si tú te vas de viaje por trabajo, te vas de viaje por una visa de estudio, te vas, ¿cuál es el motivo de tu viaje? Porque imagínate, nosotros fuimos a México, él se incorporaba al trabajo. Yo llegaba, no tenía amistades, tenía un niño pequeño de 5 años. Entonces, imagínate lo que para mí fue empezar a adaptarme, porque su vida de él fue, llega a la oficina y ya está. Yo no, yo tenía que adaptarme, hacer relaciones, y bueno, cuando empezó recién las clases, ahí pude hacer amistad con todas las mamás de la escuela, de la natación, de la Alianza Francesa, del Nelson Vargas, y bueno, y todos los lugares que van los chicos, ¿no? Al tenis, ahí va, las mamás del tenis, va aquí, las mamás de la Alianza Francesa, y todo eso. Entonces, ahí fue donde que empecé a abrir mi camino y obviamente me metí como siempre al deportivo para jugar vóley. Y bueno, entonces todo eso fue lo que me pasó y ahí fue que hice una vida diferente en México y yo seguí trabajando y en México otra vez me metí a otro multinivel y así fui aprendiendo, fui haciendo cosas. Después en México trabajé en una fundación que se llama BIFAC. ¿Por qué? Ok. Ahí es donde
porque a mí siempre me gustó el tema de las emociones, del comportamiento humano, pero sabía que tenía que estudiar como psicología, ¿no? Ese era mi pensamiento, hay que estudiar psicología, pero yo como que quería otra cosa y yo no sabía esto que existía el coaching y el PNL, no sabía nada de nada. Entonces, como mi hijo iba a un colegio que se llamaba La Salle, un colegio bilingüe, y siempre en la escuela habían. No, y La Salle es un colegio bilingüe prestigiado y costoso de la Ciudad de México, pero para los que no conocen, ¿no? O Exacto, sea, no es la Salle común, que uno dice, ay, tenía una hora de inglés. No, mi hijo era un colegio bilingüe, la Salle era la sí, claro. mitad. O sea, era, bueno, entonces imagínate, yo iba ahí y cada vez que tú entrabas al niño, siempre había un calendario de lunes, de ponerle el mes de, no sé, ejemplo, digo, marzo, abril, y te decía del 1 al 30 y te decía 8 de la mañana, 9 de la mañana, no sé, una persona va a hablar sobre cómo educar a los hijos, cómo tener un matrimonio feliz o cómo el enneagrama. Y yo a veces veía y decía, ¿qué? Y ahora dejaba a mi hijo, si no tenía cosas que hacer en casa, y decía, ay, voy a entrar al enneagrama. Y así, entré como a dos lugares que me encantaron charlas. Yo decía, ay, yo quiero estar ahí, como ya dando la charla. Me encantaban cosas que hablaban en la misma escuela que daban para los papás que querían, después de dejar a su niño, entrar a una charla, escuchar, en vivo y en directo. Me gustó y bueno, y así fue una que llegó y dijo, pues mira, estas charlas las damos en otro lugar, por la colonia Roma. Y yo, como me gustó eso, dije, bueno, voy a la colonia Roma para saber más del enneagrama. El enneagrama, sí lo has escuchado, que son con los números y todo eso. Entonces me voy a la colonia Roma y mira lo que es la vida, o sea, todo salió de La Salle. Me voy a la colonia Roma y ahí también te dicen que si tú quieres participar de manera voluntaria en iglesias para ser consejera y escucha de personas que necesitan. Y yo escuchaba lo que hablaban, lo que decían, o sea, daban esa propuesta, si tú querías y no, no. Y en eso viene una psicóloga a hablar, una charla también interesante, ¿no? De por qué las personas heridas hieren, porque tienen un dolor, bueno, en fin. Y cuando terminan empiezan a hacer unos dibujos, dibujan sobre un paraguas, está lloviendo y qué sé yo, y todos hacen el dibujo, qué sé yo. Y viene Mariana y me dice, wow, excelente dibujo. Y me dice, y ahí platicando, hablando, y vas a hacerlo de la iglesia. Le dije, no, no, eso no, no voy a hacer eso. Y me dice, me gustaría que vengas conmigo a BIFAC. Entonces, pero fíjate, yo en México no conocía mucho. Yo era como que, y tampoco cuando llegué no conducía, o sea, conducía nada. Creo que yo los 30 kilómetros que hice en mi camioneta fue los últimos 2 años, después de vivir Okay. 9 años en México, porque tenía miedo. O sea, en México tú dirás que no, pero el segundo piso, el periférico, la gente, o sea, te perdés. O sea, yo era, no, o sea, era una miedosa total, y encima para manejar. Yo te juro que, digo, yo no sé cómo conducía ahí, pero yo conducía. O sea, me las arreglaba, pero conducía, porque es un monstruo. Entonces, la cosa que cuando ella me dice, me propone, ¿no te gustaría venir a trabajar, no te gustaría venir a colaborar en BIFAC, no, en BIFAC me dice, primero me dice, es una fundación, escucha lo que me dice, es una fundación para mujeres embarazadas. Y yo le dije, ¿y de qué se trata? Es donde que las mujeres embarazadas van, las recibimos ahí, esa fundación, les dan alimentación, le dan servicio médico, hasta le dan un oficio para que mañana cuando ya llegue el momento de tener a su bebé, se vayan con su bebé y que tengan un oficio como defenderse o en otro caso dejarlo en adopción. Entonces, y era un lugar de Opus Dei, ¿no? Entonces la cosa que cuando me dice, le digo, sí, pero ¿dónde está eso? Imagínate yo no conociendo mucho, ¿dónde está eso? Porque yo vivía en la colonia Florida, yo vivía ahí, no sé si Okay. te ubicas, mi zona era la Claro. colonia Florida, ahí yo vivía, estaba a 2 cuadras del Club Anne France, del colegio La Salle de mi hijo y del trabajo de mi compañero en aquel momento. Entonces todo lo tenía, yo caminaba, todo estaba a 3, 4 cuadras, todo tenía cerca. Entonces no necesitaba el auto, solamente si quería me iba con el metrobús por ahí cerca. Si me tenía que ir lejos, me iba con el auto, no había otra. Entonces, cuando ella me dice, digo, ¿y dónde está ese lugar? Porque si me decía satélite o cosas raras, o no sé, Iztapalapa, yo decía, no sé, ni conozco y me pierdo. Entonces, la cosa que me dijo, está en San Angelín. Cuando me dijo San Ángel, está arriba de mi casa. Entonces yo dije, ahí sentí como que Dios me dijo, esto es para ti. Y dije, bueno, voy, le dije. Y bueno, cuando fui, ella me explicó cómo tenía que llenar el formulario. Y bueno, la cosa que entré, y fue gracias a Mariana que entré, y yo le dije, a mí me gusta este tema de ayudar a las personas. Y me dijo, Eli, si a vos te gusta todo este tema de desarrollo personal, créeme, me dijo así, créeme que para ser psicóloga, para hacer lo que tú quieras estudiar,
se aprende. Pero ¿sabes cuándo se aprende más? En la práctica. Aquí vas a aprender mucho, me dijo. Y te vas a acordar de mí. Y yo fue como que dije, ok. Y después tú te fijas si realmente quieres estudiar psicología, quieres estudiar lo que tú quieras, pero si realmente a ti te gusta esto, acá vas a aprender. Y yo cada semana tenía una chica que tenía. Ahí fue donde que mi vida cambió por completo porque ahí también aprendí, me capacitaron, aprendí muchas cosas ahí. Vi gente con borderline, con esquizofrenia, gente con bipolaridad, o sea, vi de todo ahí. Eran mujeres embarazadas. Y la única forma para entrar ahí gratis era que estés embarazada y entrabas ahí. Y era una zona linda, no era una zona preciosa. Entonces ahí aprendí muchísimo. Entonces ahí vamos en esa parte, cómo se fue dando mi historia. Y bueno, hasta que después ya pasó eso No, y con el tiempo. Dime. no, sigue, me gusta. Ok, bueno, y ahí cuando ya pasó todo eso, bueno, para mí también fue difícil, Richard, ¿por qué? Porque imagínate, yo no es como que dije, ay, yo vengo preparada, no, yo fui ahí como que a aprender. Y para mí fue difícil porque, imagínate, yo veía tantos casos que pasaban ahí y yo llegaba a mi casa y me iba con todas esas sensaciones, ¿no? Porque ahí, imagínate, eran mujeres embarazadas, eran una, o porque el marido las maltrataba y les agredía Okay. físicamente y se iban. Otras eran jovencitas adolescentes que habían quedado embarazadas y los padres la habían hecho de la casa. Otras que Wow. no, Okay. personas, o sea, cosas así fuertes que yo, la verdad, vi, observé, lo viví. Otras, por ejemplo, me pasaban que eran chicas que vivían en pueblitos de México, Oaxaca, Veracruz, pueblitos así muy, de mucha humildad, y venían a Ciudad de México a trabajar en casas de familia. ¿Y qué pasaba? Sin darse cuenta quedaban embarazadas, y como quedaban embarazadas, no iban a su pueblo a decirle, mamá, estoy embarazada, no, se metían ahí, esperaban que tengan al bebé y lo daban en adopción, y después volvían con su mamá y no pasaba nada. O sea, cosas así como que, oh my God. Y cosas que yo, y después otros que bebés que nacían enfermitos, bebés que nacían un poquito mal, delicados. Y siempre era, por ejemplo, el tema era que cuando terminaba de dar a luz, a los 3 4 días se tenían que ir, porque no más, hasta que si quieran buscar una fundación donde que aceptaban mujeres con hijos, es otra cosa. Pero ahí solamente eran mujeres embarazadas, punto. Entonces, por ejemplo, yo llegaba un lunes y me hablaba con Ana, un ejemplo, y el próximo lunes, si Ana no había tenido el bebé el jueves o viernes, yo por ahí la veía, pero si no, ya el lunes llegaba y decía, y Ana, no, ya se fue, tuvo su bebé y ya no la vi, y no la veía, y ya está. Siguiente, next, otro, y así. Entonces creo que me tocó 2 o 3 personas que cuando llegué me dijo, acá está mi bebé, ayer lo tuve, y porque en el proceso yo le decía, mira, mi nombre es Elizabeth, voy a acompañarte en tu proceso de tu embarazo, puedes hablar conmigo lo que quieras, lo que necesites, voy a estar acá para apoyarte. Y lo que me enfocaba era justamente, ok, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué es lo que quieres al salir de acá? Y muchas de una te decían, no, yo voy a venir, quiero dejar a mi bebé, o fue un tema de abuso, de violación, y, y otras así que me decían, no, yo ya tengo, me lo voy a llevar, va conmigo mi bebé. Entonces yo le decía, mira, tienes todo el tiempo para pensarlo. Ahora vive este proceso y si hoy dices que te quieres dejar el bebé, pero si a último momento te lo quieres llevar, es tu bebé. Solamente trabaja en eso y trabajando siempre qué quieres en el futuro, qué vas a hacer, qué proyecto vas a hacer, qué es lo que vas a hacer con tu bebé, qué esto que te pasó, hacia dónde vas. Eli, una pregunta. Dime, ¿Cómo te sentías tú en ese proceso? O sea, imagínate, yo fui mamá ¿sí me entiendes? soltera, que O sea, ¿qué pasaba en tu cabeza en ese proceso? no, para mí era aprendizaje. Pero muchas veces me iba a la casa y me quedaba en la cama pensando, como que queriéndole solucionar y ayudar a la gente, porque era gente a veces con mucha ignorancia, hay gente con también personas con mucha falta de conocimiento. Decía, es que yo pensaba que si mi esposo me maltrataba era parte, que si eran los matrimonios. Otra chica me marcó que fue un día con su papá biológico a pedirle el dinero, y estaba separado desde mucho tiempo, a pedirle el dinero para la facultad, para la universidad, la colegiatura, y abusó de ella. Ella estaba estudiando despachante de aduana, y cosas que te marcan, que tú dices, wow. Y yo, fíjate, llegaba casi y me quedaba, y después hasta que un día, nunca me olvido, llegando a la fundación, no sé, pregunté, ¿y Juanita? Ya se fue. Me acuerdo que me voltearon y me dijeron, ya se fue. Y no nos interesa cuando se van de acá. Y yo me quedé así como, ¡ah! ¡Ah! Y después, bueno, ¿y su bebé?
se recuperó, no nos interesa eso. Y fue como que, oh, Wow. bueno, después hablando ahí con amistades me decían, Eli, tienes que aprender, que no está mal, tú eres muy emocional, sientes cosas, pero en la jerga de los psicólogos ella vino y me vomitó toda su información. Tenemos que aprender a limpiarnos, aquí es aquí, vas a tu casa y en tu casa eres otra persona. Como los masajistas, cuando van a hacerte masajes también se limpian toda la energía. Y yo tuve que aprender a eso, como quien dice, a la fuerza, aprender a los golpes. Y dije, ok, esto es así. Y ahí fue donde que no llevar todo lo que yo veía y lo que yo sentía y llevarlo a casa, porque en mi casa me quedaba preocupando, pensando, ¿y cómo será? Y hubiera nacido y el bebé llegó, nació 7 mesinos, vivió, no vivió, y cosas que tuve que aprender. Y yo soy muy emocional, soy muy intensa, muy sensible, no aparenta, pero sí lo soy. Entonces, bueno, aprendí y eso me enseñó muchas cosas en la vida, pero aprendí muchísimo. Por ejemplo, con una de las chicas que me tocó, que ya tenía borderline, una chica muy amorosa, era una mujer muy Okay. inteligente. Ella me dijo claramente, Eli, yo ni con la psicóloga ni con la psiquiatra me he abierto como contigo. Yo a ti te he contado todo, todo, me dijo. Y yo decía, wow, o sea, y yo me sentía como que, y es donde que te das cuenta esa sensación de decir, yo acá no estoy para juzgarte, nomás para escucharte y para preguntarte qué quieres hacer, cuál es tu objetivo, qué proyectos tienes, cuál es tu propuesta, ¿no? Hacia adelante, ver el objetivo, qué vamos a hacer. Y la verdad que fue maravilloso, yo no me quejo, aprendí mucho ahí, fue muy linda esa experiencia, a mí me hizo crecer mucho y siempre cuando salí me acordé de que me dijo Mariana, aquí vas a aprender en la práctica. Así, tú también estuviste en una clínica de conflictos de que pasaban emergencias, ¿no? Y tú sabes lo que se vive ahí. Ujú. Es increíble, o sea, todo lo que estás contando es un proceso. Y, y es lo que dice, ¿no? O sea, yo vi trabajando en el hospital, o sea, veía cada cosa que, por eso te pregunté, o sea, ¿qué estaba pasando en tu mente cuando ves todo eso? O sea, tú siendo madre, tú pasando por ese, no pasando por ese proceso, pero sino, o sea, es increíble, literal, es increíble. Y sobre todo por una mamá, cuando tú llevas un niño 9 meses en el vientre, o sea, que quieras o no, tú creas un vínculo ahí, ¿no? Y por ejemplo, Para luego yo aprendí, soltárselo así. claro, no, y otra cosa que aprendí yo, cuando yo llegué ahí, porque para mí todo, yo, fíjate, yo era nueva, no tenía ni idea y era Opus Dei. Entonces, cuando yo llego ahí, te hacen escribir cosas y te preguntan, ¿qué opinas del Ujú, aborto? ¿Qué opinas de la adopción? Imagínate, para ese momento, para la Eli de ese momento, yo decía es que la adopción es lo peor, es una mamá totalmente, no sé, que no ama, que no quiere. Y con el tiempo entendí que la adopción es un acto de amor, porque debe esa mamá estar tan entregada y decir, mira, yo estoy fregada, estoy tan complicada, no tengo padres, he sido huérfana, ok, estuve con una pareja que me prometió algo y me dejó, me engañó, lo que sea, no tengo ni dónde vivir, no voy a hacer pasar hambre a este bebé, que le puedo dar un futuro mejor. O sea, es una entrega de amor que ahí lo entendí. Pero yo antes era como que del ojo crítico, ¿no? ujú. ¿Cómo puede ser? Esta persona son madres sin sentimientos, sin amor. Y con el tiempo entendí. Y desde ahí dije, voilà, fue como que dije, mis respetos, un altar, porque hay que tener ese valor de decir, entrego a mi hijo porque no tengo. O sea, me lo voy a llevar a pasar frío, lluvia, tormenta, morirme de hambre y este bebé no tiene la culpa. U otros, ¿qué hacen otras mujeres que llegan en ese momento? Van y lo dejan en una caja, lo tiran en una basura. Al menos ellas iban a un lugar a decir, vengo a que me atiendan, a que me den algún oficio, a que me enseñen costura, a que me enseñen alguna manualidad, cocina, algo para salir y poder defenderme con mi niño. O si no puedo, pues lo entrego en el cunero. Y para mí al principio, el primer día, para mí fue choqueante hasta que fui entendiendo que es parte del amor, porque imagínate, todo es tan perfecto, Richard, que hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Y donde que Dios ahí va ubicando a las personas, ok, tú no puedes tenerlo por tu vida, por lo que hayas pasado, pero hay una mujer, una familia que sí necesita, porque no puede tener bebés y que le puede dar una vida mejor a ese niño o a ese bebé.
Y la verdad que es muy bonito. Pero siempre yo le decía a las chicas, tú puedes cambiar de opinión. Si me dijiste el primer día y no, yo voy a dejar, tú hasta que no veas con el juez tercera vez y reiteres, si tú dijiste lo vas a dejar y el último momento dices que no, no, te lo llevas. Es tu decisión. Pero tienes que tomar bien claramente esa decisión porque a un niño hay que alimentarlo. Hay que darle educación, hay que darle los medicamentos, hay que darle una responsabilidad que no es como comprarte un muñeco, no. Tú lo vas a poder hacer. Piensa. Entonces, Sí. o sea, todo ese trabajo y la verdad que yo ahí crecí mucho, aprendí muchas cosas, muy bonito, no me puedo quejar, la verdad que sí, fue una experiencia única. Y bueno, y así era mi vida. Yo me iba al deportivo, iba lunes, miércoles y viernes ahí a esa fundación. Y después, bueno, cuando ya fueron pasando los años, cuando ya me di cuenta, yo entré en una crisis en mi matrimonio y la cual no pudimos remontarlo, tratamos y al final, bueno, no se pudo dar, pero terminamos como buenos amigos, como siempre, porque a mí siempre me gusta quedar bien, siempre prefiero la paz ante, no me gusta lidiar, no me gustan los problemas, no me gusta. A mí gente con conflicto no va. No, 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 no. A mí yo soy, Pero no, no vueles ese capítulo, que para ok, mí ese capítulo es importante porque hay muchos de nosotros que somos emprendedores y que pasamos por ese tipo de crisis. ¿Sí me claro, entiendes? claro, claro. Entonces, volar ese capítulo no se me hace épico. O sea, hablemos un poquito dónde tú sientes que empieza la crisis para que otra gente que vea y escuche este programa se pueda identificar. ¿En qué momento tú sientes que falta la comunicación? ¿En qué momento tú sientes que cada quien está jalando por un lado diferente? ¿Qué pasó ahí? Exacto. Wow, qué pregunta tan poderosa. Bueno, yo siento que obviamente hay muchas crisis, dicen, ¿no? Pero yo siento que ahí la crisis era como que justamente yo tenía otros proyectos y él tenía otros proyectos. Entonces ya como que veíamos que no íbamos por la misma línea. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando nosotros nos fuimos de Argentina a México, el contrato era por 2 años. Y después yo dije, bueno, 2 años, volvemos, sí. Y nunca yo pensé en mi vida que iba a vivir en México 9 años, jamás. Ok, Entonces, ok. cuando se renovaba el contrato, bueno, oye, nos piden que nos renovemos 3 años más. Bueno, listo, pero volvemos, sí, mira que tenemos proyectos. Por ejemplo, una de las cosas, Richard, y te lo digo así con mi corazón, deseamos tener un hijo, pero ahí está, la Eli, que todo organizada, todo perfecta. Yo no quería tener un hijo en México, yo quería tener un hijo en Buenos Aires, en Argentina. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué te voy a decir? Porque otra vez el desarraigo. Mi hijo ya sufría con el tema de no tener a sus abuelos cerca. Por más que yo viajaba en Semana Santa, viajaba en diciembre, pero no era lo mismo. O sea, No tú es te lo imaginas, mismo, claro. yo llegué a México. El primer fin de semana, mi hijo, mamá, hoy es viernes, ¿me llevas a casa de los abuelos y me buscas el domingo? ¿Cómo le dices a un chico, mi amor, no estamos acá al lado, a la vuelta es Argentina? No puedo hacer eso. ¿Me No, explico? imagínate, son 9 horas, 10 horas en avión, o sea, No ni, se ni, puede ni de llevarlo, loco. claro, él pretendía que como él estaba acá en Argentina, me lo llevaba el viernes y lo buscaba el domingo, estaba con los primos, con los abuelos, el barbecue, la familia. Entonces, cuando yo tuve que explicarle, todo, no está cerca, pero vamos a ir cada tanto. Entonces, imagínate eso. Entonces yo siempre, dice, a tener un bebé aquí, mi compañero como director viajaba mucho, yo estaba sola con el niño, yo no conocía la ciudad y como no conocía la ciudad, para mí era como, ay, imagínate un niño de 5 años, un bebé aquí, que el bebé se te enferma, ¿con quién dejo al niño? Bueno, al final tuvimos ahí un tema de, porque un día que yo me sentí mal y no tuvimos, bueno, hasta que conseguimos una persona que nos ayudara en casa y todas las cosas, como que me quedaba como que ayuda por si yo tenía que moverme. Pero siempre era como que yo decía, no quiero tener un bebé aquí donde que cuando yo vaya a Buenos Aires, mis papás lo quieran tocar y el bebé diga, no sé quiénes son ustedes, no los conozco, ¿no? Y no quería eso, porque como que ya sentía que mi hijo estaba viviendo el desarraigo y dije, no, y además yo dije, por 2 años, volvemos en 2 años. Y siempre fue, o sea, siempre fue como que yo dije, no, ahora no, más adelante. Pero mira que te falta, mira que volvemos a, sí, y me dijo, ¿no quieres acá? No, aquí no, además tú viajas, yo estoy sola, ¿quién me va a ayudar con el bebé? Bueno, en fin, fueron cosas mías que yo quise postergar, postergar, postergar. Bueno, esa parte no fue tanto, pero obviamente cosas que uno va postergando. Después llegó un momento en que, otra cosa, yo quería estudiar y yo empecé, cuando ya pasaron 2 años en México, en el 2011, yo me meto para estudiar una licenciatura de noche. Ujú. Entonces, porque yo tengo el bachillerato y después estudié asistente ejecutiva y hice muchos cursos para aprender cosas de la vida, Excel y muchas cosas que me metí, pero no tenía la licenciatura. Entonces, la cosa que
Cuando yo me pongo a estudiar ahí para ya empezar, me acuerdo que me meto a la universidad, todo perfecto en la noche, a la Ibero y todo bien. A los 6 meses, cuando le empecé en agosto, porque yo empecé en agosto, septiembre, y en diciembre él me lleva a un restaurante precioso en San Angelín, no sé si lo conoces, Ujú. San Angelín, un restaurante precioso ahí, eh, y me dice, te quiero contar algo que no te había dicho, pero tengo una propuesta para irnos a vivir a España. Nos mandan a España. O sea, ahí, ¿no? En ese momento. Pero quiero saber si tú quieres, porque sé que has empezado a estudiar hace 4 meses y te va súper bien, y, pero quiero que tú tomes la decisión. Y me acuerdo que le dije, en este momento es tu momento y tú estás elevándote como una espuma, así que yo vine a acompañarte y hay tiempo. Cuando vuelva a Buenos Aires, pues será mi momento. Ahora tú dale con todo. Estoy aquí. Y además me di cuenta que como tú, como director, siempre te van a cambiar de diferentes lugares. Puede ser a España, mañana puede ser a Chile, puede ser en Brasil, ya entendí. ¿Y sabes qué? Pues mejor voy a hacer un stand-by en el estudio y después lo voy a hacer, porque no voy a estar 2 años aquí, un año allá, va a estar todo un lío. Así que Ok, yo me sigo haciendo cargo del bebé, del niño, de mi hijo, llevándolo a la escuela, estando en la fundación, haciendo mis cosas, porque mientras que mi hijo estaba de la mañana, desde las 7 hasta las 4 de la tarde en el Salle, yo podía hacer todo lo que quería, la fundación, ir a mi deporte y hacer todo, y en la tarde, ya cuando buscaba a mi hijo, lo tenía que sacar de la escuela y llevarlo a la natación, al Nelson Vargas, a la danza francesa y todas las actividades que hay. Entonces, yo hacía todo eso. Entonces, donde que he decidido, bueno, pero ¿qué pasó? A los 3 meses él se va a España para ver todo el tema del pase, pero fue cuando fue en el 2011, cuando fue como una recesión que hubo en Europa, no sé si creo que fue por los ujú, departamentos, no sé qué, al final el proyecto se cayó el proyecto, y bueno, él me dijo al final no se va a dar, y me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres volver a estudiar, incorporarte otra vez a la universidad? Yo le dije, no, ya está, ya entendí que no voy a poder hacer por el momento porque te pueden mover en cualquier momento, así que ya lo entendí. Así que bueno, nos quedamos tranquilos. Y ahí fue donde que ya dejé. Y bueno, y yo siempre haciendo mis cosas, generando dinero, viajando cada tanto. Y fue cuando empecé y aprendí que ya llegó un momento en que él seguía creciendo, no, no, y yo quería hacer cosas y no lo podía hacer, no porque no quería, porque no se daba el momento, no se daban las circunstancias. Y fue cuando ya empezamos a no tener comunicación, a empezar esa crisis de sentirme que yo quería hacer cosas y no podía. Por ejemplo, otra de las cosas que yo he aprendido, la verdad que yo le agradezco mucho a mi expareja porque yo aprendí muchísimo de él. Aprendí muchísimo, todo las cosas que yo sé, aprendí mucho de él. Y también me enseñó a que yo sea una mujer más, ¿cómo te puedo decir? Eh, Me empujó como que dice, no porque eres mamá te vas a quedar aquí. Por ejemplo, yo cuando era joven, antes de ser mamá, yo viajaba. Yo tenía 16, 18 años, yo viajaba porque pues normal, parte de la vida. Viajaba, me iba a Perú, me iba aquí. Pero cuando yo ya fui mamá, yo ya no viajaba sola, viajaba con mi exacto. hijo. Y después que me separé, tampoco, siempre era con mi hijo. Si me tenía que ir cerca de acá al mar, acá en la costa argentina, iba cerca. Entonces, cuando yo hago mi vida con Michelle, nos fuimos a México, todo, pero mi viaje siempre era mi pareja, mi hijo Ujú, y yo, los tres. O sea, yo nunca me veía en un avión sola, jamás. O sea, después ok, ya de mi hijo, jamás. Entonces, él me acuerdo que se ve que me habrá visto, mi hijo ya tenía como 8 años, y me dice, ¿por qué no te vas a Argentina una semana? Ve a Argentina una semana, ve a ver a tus padres, a tus amistades. Entonces, cuando me dice eso, yo le digo, yo una semana, no, pero el niño con quién se va a quedar. Tenemos a la persona que nos ayuda en casa. Digo, pero si tú no conoces nada, le digo, porque yo ya conocía algo, comparación a él. Él no conocía nada. Si tenía en la casa, estábamos a 3 cuadras del trabajo, de la oficina, del colegio de la Salle. Conclusión, entonces le dije, bueno, me dijo, puedes ir. Bueno, yo me quedé así, imagínate, para mí, mi mente, no, si Aurel necesita ir al médico, tú no sabes ni dónde está el ángel metropolitano, no sabes dónde están las cosas, no sabes. Bueno, conclusión que voy a hablar en esa francesa y una amiga me dice, Eli, si tu compañero, que es francés, y te está diciendo que vayas, ¿por qué no lo haces? Me dice, hazlo, viaja. Digo, no, es que Uriel, bueno, en fin, él me enseñó a eso, a que aprendiera, a que no me quedara solamente en casa cuidando al niño, y eso lo agradezco mucho. Y bueno, hasta que decidí la decisión, tomé y me fui, y créeme, y cuando me vine acá, ya te imaginas yo, mira que dejo las cosas, que te organice todo, le dejé en la heladera a la chica como siempre, lo que va a llevar en el colegio, el lunch, la comida, todo organizada, porque soy así muy organizada.
Bueno, conclusión, cuando me fui a Buenos Aires, para mí viajar es teletransportarme, pero no, Wow. lo había olvidado hacerlo sola ya siendo mamá, porque cuando uno es mamá o papá, ya su vida es diferente, cambia tu mentalidad, cambia todo, porque sabes que tu vida, tú tienes que cuidarte mucho más, porque tienes alguien que depende de ti. Entonces, cuando yo vine acá, dije, nos vamos a encontrar por Zoom, por Skype, y ese tipo era Skype. Bueno, y te juro que yo me olvidé, o sea, no es que me olvide, pero yo estaba en mi salsa, me acuerdo que fue también, fui madrina de mis dos sobrinos, acá le hicieron la comunión. Yo no es que me olvidé, pero me relajé, o sea, volví a ser la Literal, o Eli. sea, lo necesitabas, o sea, ya tenías mucho tiempo sin, Claro, con eso. y eso él lo había visto y me dijo, anda, por eso yo no entendía, será que me habrá visto, me da como, no sé, bajoneado, apaga, no sé. Y yo te juro que yo ahí, o sea, volví a revivir, o sea, me sentí, primero que nada, primero en el avión me sentí rara, me sentía como que me falta acá, me falta Te mi niño. falta algo, te faltaba la mochila, pues. Claro, pero cuando vine acá, llegué, puse un pie en Argentina, dije, acá no me falta nada, acá yo Nada. soy, vámonos para aquí, vámonos, bueno, eso me encantó. Y después, bueno, volví y todo, y al año siguiente me decía, ¿te quieres ir a Buenos Aires? Y yo, sí, por supuesto que me quiero ir, y ya era cada vez que yo quería, yo me iba de viaje, en el deportivo, yo iba a la, alianza, a la alberca olímpica, ahí en Juan de la Barrera, cerca de Churubusco, a la bajada. Entonces yo me acuerdo que mis compañeras del vole decían, chicas, viene puente, viernes, sábado y domingo nos vamos a Estados Unidos, ¿quién quiere ir al Sogras? Y todas, yo, 4, porque vamos a alquilar un auto, y yo ya levantaba la mano. Y eso fue de sentirme, o sea, yo no es que él jamás, él siempre era una persona como europeo, con mente abierta, pero yo era la que, no, es que yo no puedo ahora, el niño está chiquitito. Y él me decía, imagínate las mujeres que son emprendedoras, empresarias, las mujeres que están en mi oficina, hay muchas compañeras que son ejecutivas, son CEO, como yo, y también son mamás, y se organizan. Y él como que me empujaba a eso, ¿no? Yo, pero es que, y mira mi mentalidad en ese tiempo, si tú eres mamá, no puedes ser empresaria, si tú eres mamá, no puedes ser, no puedes andar viajando, porque tienes quién le va a hacer las tareas al niño, quién le va a educar. Hasta que eso tuve que cambiar mi mentalidad en ese tiempo. Y dije, wow, sí se puede hacer todo. Pero ese empujón me lo dio él. Ese empujón de decir, vuela. No te quiero acá para mí. O sea, vuela porque tienes que aprender. Y eso se lo agradezco muchísimo. Y bueno, y así fue hasta que, bueno, llegó la crisis, como te dije, ya cosas que, los años venía, y bueno, al final ya fue la crisis tan fuerte que ya decidimos separarnos. Yo creo que más la crisis fue la comunicación, ya no nos entendíamos, más que nada eso. No tanto eso, sino que estoy viendo que cada quien tenía un camino totalmente distinto. Y está bien. Elizabeth, o sea, quiero que nos demos permiso, porque yo he pasado también por situaciones igual. Yo también me acabo de separar hace poco tiempo. Y una de las cosas que yo decía es, o sea, cuando conocí a la persona, yo tenía otros intereses, tenía otras cosas, pero yo fui evolucionando en otras cosas que la verdad ya no me interesó. O sea, tenía un poquito más de tolerancia, tenía un poquito más de... eh, era un poquito más joven y ahorita estoy en otra etapa de mi vida donde yo no quiero lo que yo quería hace 10 años atrás. No es malo y quiero que la gente que esté escuchando esto, o sea, que se den permiso, güey. O sea, no tenemos que estar amarrados a nada. O sea, es como tú te sientes en el momento para que tú mejor fluyas. Yo fluí hace 10 años en una cosa. No necesariamente tengo que fluir ahorita. A lo mejor hace 10 años me gustaba la gente que gritaba fuerte, la gente que hablaba fuerte, la gente que fuera diferente, la gente que tuviera una autoridad. Ahorita no busco eso. Y, 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 y sé que suena un poco controversial, ¿no? O sea, cuando hablo con mi mamá, ¿no? Que me dice, no, ¿y cuándo que tú te vas a estabilizar finalmente? O sea, güey, tú tienes 80 años, ¿sí me entiendes? O sea, tus tiempos son diferentes a los míos, Claro. ¿no? Antes uno se tenía que estar ahí por anclado, porque si había hijo en el medio, porque si había esto y había lo otro. Ahorita, no. Ahorita es, o sea, yo me siento Libre. literalmente, exacto, en esta etapa de mi vida donde puta, yo quiero que mi vida fluya. Y si yo quiero fluir, yo necesito paz. Yo no puedo fluir si no tengo paz. Y cualquier cosa que me quite paz por mucho dinero que me traiga, no la quiero. Eso Yo fue lo sé que me lo que, pasó.
Eso fue lo que me pasó, eso, porque todos me preguntaron, ¿cómo te separaste? Pero tú vivías como una reina, pero tú viajabas a Europa cada año, viajaste, conoces muchos países, y Michelle era una persona súper amorosa, buena. ¿Cómo te separaste? Porque ya no estaba siendo feliz. Y Exacto, cuando ya no tú no tenías eres feliz, paz. y Ya. cuando tú no eres feliz, no tienes paz, empieza a ver, yo te voy a decir, yo nunca recibí un maltrato de él para nada, ¿eh? Porque una persona educada, fino, no, yo no tengo quejas y siempre lo digo, y hasta lo digo en mi libro, si mi vida volviera a repetir, lo vuelvo a elegir una vez más a él, porque como persona fue una persona muy ética, muy respetuoso, generoso, o sea, fue un gran compañero, un gran padre para mi hijo, o sea, yo te digo, mis respetos. Siempre se portó bien del lado A hasta el final, se portó bien en todos los aspectos, económico, emocional, todo. Bueno, desafortunadamente tuvimos una crisis que no pudimos remontarlo, pero yo me acuerdo que yo le dije un día, le dije, mira, esto no puede seguir así. O vemos cómo hacemos para mejorar esto, porque yo le dije, me acuerdo que le dije, primero se lo dije una vez bien y otra vez se lo dije enojada, pero le dije, yo no soy una chica de 20 años, tengo clarísimo cómo es la vida, cómo se maneja la vida con dinero, y si esto no cambia, yo no me voy a quedar contigo solamente porque económicamente yo estoy bien. Yo me amo tanto, me quiero tanto, y yo antes que la infelicidad prefiero la felicidad. Así que ¿cómo lo hacemos? ¿O por las buenas o por las malas? Y fue cuando que, No, bueno, vamos a hacer terapia. y O qué sea, bueno, o sea, qué bueno que llegas hasta ahí. sí, o sea, es Porque que muchas de cuando, las personas no lo hablan, se quedan solamente no, y y no cada quien solamente no lo asumiendo por su lado. Y no solamente no lo hablan, quedan en esa relación porque, bueno, pues porque mira, tengo el coche del año, porque viajo a Europa todos los años, pero estás seca por dentro, estás triste, estás mal, porque no eres feliz, pero para las fotos o para los demás sos un matrimonio perfecto, pero cuando estás en tu cama, en tu casa, en tu cuarto, estás muy triste. Entonces, para mí, ¿sabes lo que era? De verdad te lo digo, abrir mi departamento y sentir esa sensación porque uno sabe cuando está algo que no está bien. Esa sensación de decir, ¿por qué estoy en un lugar que no está esa vibración tan bonita como era antes? Y la verdad que dije, no, yo tengo que tomar la decisión. Y fue cuando, bueno, le invité para que hagamos terapia. Y él, fíjate que no es mucho de creer en esas cosas, como ingeniero que es, ¿no? Y me acuerdo que hasta le dijo en su momento a la psicóloga, le dijo, es que yo en estas cosas no creo, para mí como que la gente quiere sacar dinero y qué sé yo, y me acuerdo que la psicóloga le dijo, a ver, usted estudió una carrera, usted es ingeniero, sí, bueno, yo también estudié una licenciatura para estar aquí frente a ustedes, y como que lo bajó un poco y bueno, pero creo que intentó como, no sé, 7, 8 terapias, no continuó más, no creo que menos, 5, y no quiso más, y yo dije, bueno, porque ella le preguntó, obviamente, si realmente a los dos, si queríamos hacer que las cosas funcionaran o si no, no. Porque yo le dije, mira, vamos para dos. Si mejoramos nuestra relación y si no es para mejorar, para separarnos de la mejor manera. Muy fácil, así, muy práctica. O hacemos que las cosas mejoren o nos separamos de los mejores términos. Sin bronca, sin pleito, sin lío. Bueno, y así que bueno, pero él al quinto dijo, no, no quiero ir más y ya está. Como que se cansó y ya. Dije, bueno, listo. Como que él quería, Sí, pensaba que a su manera. eso pasa porque me han llevado a terapia y yo no me voy a terapia como que para perder el tiempo porque ya yo sé la decisión que yo tomé. Exactamente, pero ¿Sí me entiendes? obviamente, O sea, voy nada más a hacer el show, pero la verdad ya yo digo, ya yo sé que no, nada va a pasar en terapia. no, en No ha esa parte, pasado nada. yo te digo, en esa parte yo sé que él fue siempre honesto de querer continuar con nuestra relación, porque se habló y además yo fui la que lo dejé, yo fui la que lo dejé. Entonces, y cuando yo tomé esa decisión, pues él se me vino una depresión fuerte. Me acuerdo que en ese proceso, porque obviamente nos faltaba como 2 años para que se terminara el contrato y cada quien ir por su lado, él volver a Francia y yo venir a Argentina. Entonces, en esos 2 años, cuando ya le dije, no más, ya está, no se soluciona, dije, mira, acá no hay de dos. O convivimos en el lugar y tratamos de hacer lo mejor que pueda. Y él entró en una depresión y empezó a tomar. Y me acuerdo que para mí fue muy fuerte, porque él se puso a tomar y ¿sabes lo que es dormir en el cuarto, en una habitación con una persona que toma? O sea, fue muy duro, fue muy, muy fuerte. Y él nunca, o sea, él siempre muy educado y, ojo, no de tomar y por eso agresivo. Tomaba y se iba a dormir tranquilamente, pero
no estaba teniendo un buen hábito. Me explico, porque le había pegado fuerte a él. Pero yo le decía, no tienes que tomar, tienes que darte cuenta de que, bueno, yo también la estoy pasando mal, pero si yo, por ejemplo, me iba al deportivo a jugar vóley y a entrenar 2 veces por semana, ahora me iba 5, en la mañana y en la tarde, porque a mí el vóley me sacó de ese momento. Yo estaba en la casa, conflicto con mi pareja, conflicto con mi hijo, porque mi hijo también ya empezaba a estar en la pequeña etapa de la pubertad, y en la escuela ya estaba la rebeldía, o sea, yo estaba en el medio lidiando con mi matrimonio, lidiando con mi hijo y decía, ¿dónde me meto yo? ¿Quién me ayuda a mí? Y a mí mi liberación fue el vóley. O sea, yo fue que dije, yo le doy a esto, pero más. Si tengo que entrenar más, más entreno. Si tengo que jugar más, más. Yo iba a la alianza, perdón, al G3, iba a la Alberca Olímpica, los sábados me iba a Ciudad Jardín. Yo vivía jugando y entrenando vóley. Y eso a mí me sacó adelante. Porque yo le decía, ok, todos tenemos cosas que, pero no porque estás mal vas a tomar, si no la gente se tira por el balcón o se va y se droga. No, hay que ir para adelante. Yo también la estoy pasando mal, pero me busco, ok, la estoy pasando mal, ¿qué puedo hacer para poderme sentirme mejor? Y bueno, fue a mí, como te digo, a mí esa etapa, en ese momento de mi vida, a mí me salvó mucho el voleibol. Y que el día de hoy lo sigo practicando, no como antes, pero lo practico menos, pero en ese momento yo adelgacé, súper delgadísima, fue un proceso muy, muy difícil, muy duro, pero bueno, lo tuve que trascender y después, bueno, ya me vine a Argentina, obviamente el primero se fue a Francia, yo me vine para acá, pero siempre muy, como te digo, muy responsable, me acompañó, vino a México otra vez, me trajo aquí, o sea, como todo muy correcto, todo muy organizado. Me acuerdo que mis amigas me decían, pero ahora se va a Francia porque ya se adelanta, porque como en México es diferente en la escuela, viste que empieza en septiembre y termina en agosto, es así como que, no es como en Argentina que es marzo, diciembre, no es todo el año, es mitad y mitad, como en Estados Unidos, ¿cierto? Y como en Europa. Entonces me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Quedan 6 meses. Le dije, no, tranquilo, vos vete a Francia, yo voy a esperar que Uriel termine las clases y de ahí me voy a Buenos Aires. Me dijo, entonces, bueno, cuando va a pasar eso de la mudanza internacional, hacer todo el trámite, lo tuve que hacer yo. Entonces me dijo, bueno, vengo acá y te acompaño para ir a Buenos Aires juntos. Y bueno, entonces ahí también aprendí otro trámite vos, como decía, soy otra persona, como decía mi hijo, tramitadora, gestora. Yo traje mis muebles por container, que lo pagaba la empresa, todo mi menaje, mi camioneta, y tuve que hacer la importación. Le tuve que dar de baja la patente en México y acá, obviamente, poner la patente de Argentina. Todos esos trámites lo hice yo. Ahora, te digo acá, un punto. Cuando yo le dije, me voy a llevar la camioneta, me dijo, ¿para qué? Me dijo, ¿por qué no lo vendes aquí? Y porque imagínate, ir a Buenos Aires con la camioneta, es todo un país muy burocrático, los trámites. Y yo lo miré y le dije, no importa, pero yo lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque yo rápidamente me di cuenta que si yo lo vendía en México me daban 2 pesos con 50, pero si yo lo vendía acá me salía muy bien. O sea, números, números, números. Y dije, Ok. bueno, dije, tengo que hacerlo. Ay, dije, perfecto, me dan buen dinero, lo hago. Lo que sí, tengo que comerme el trámite. Pero dije, yo puedo. Yo desde jovencita he hecho muchos trámites, yo lo voy a hacer. Ujú, Uno, ¿cómo llega a China? Preguntando. Preguntas ujú, y averiguas y no queda otra. Y bueno, y como no tenía problema porque todo lo pagaba la empresa, o sea, el container lo pagaba la empresa. Ahora, las camionetas cuando tú vuelves a tu país, porque yo, como te comenté, yo nací en Lima, pero yo también tengo la ciudadanía argentina, yo tengo pasaporte ujú. argentino. Entonces, las personas que vuelven a su país, si han vivido en otro país, todo lo que tú has adquirido lo puedes traer y estás exenta a no pagar impuestos, siempre y Ok, cuando cool. el auto no sea un auto de alto valor que pase un monto y que no sea un auto 0 kilómetros. Mi auto ya Ujú, tenía sus añitos, pero tenía 30 kilómetros, estaba ujú, nuevísima, más como que nunca lo había usado, nomás lo usé ujú. los 2 últimos años cuando me desperté, entonces no lo había usado, entonces era una camioneta preciosa, de alta gama, polarizado, este, todo precioso, y dije, pues me la traigo. Entonces yo rápidamente, business, business, business. Y entonces, bueno, lo traje acá, hice la importación, todos los trámites, todo me salió perfecto. Y en 2 años, bueno, recibí el menaje porque el menaje llegaba en 3 meses, porque lo traen por contenedor marítimo. Bueno, todo ese trámite lo hice yo, y después cuando ya llegó, bueno, y después pasó lo de la pandemia, porque yo pensaba, dije, hago las cosas, organizo, y ya tengo otros proyectos, pero vino la pandemia y hay que como que se tardó un poquito y después, bueno, después cuando salió la pandemia lo vendí.
Y eso más o menos fue lo que pasó. Ahora, imagínate, ¿de qué te digo? Me separé, vine para acá, de México a Argentina. Cuando pasa todo eso, mi mente era, no, la Eli que hizo todo el tema del vóley, ahí como zafó, pero vino acá, la mudanza, el colegio, la escuela, la casa, todo. Entonces, Eli, la que tenía que lidiar su dolor, no, ahora no, nos ponemos el sombrero de mamá. Ahora la Eli se guarda, Ok. ¿no? La mujer se guarda. Entonces yo tenía que ver el colegio, todo. Bueno, cuando solucioné todo eso, perfecto, llegó la pandemia, todo. Cuando ya dije ya, ay, por fin ya está mi vida todo bien, ya tengo todo organizado, viene la pandemia, me acuerdo que yo me fui un viaje, me fui a Panamá, después de Panamá me fui a Punta del Este, a Uruguay, un lugar Ujú. muy top, y cuando llego acá, empiezan a decir que ya no van a dejar salir a las personas, qué sé yo, y nunca me olvido, fui a ver un departamento de una persona que tenía que darle la información, Ok. y cuando volví de ese lugar, llego a casa y me sentí con un dolor aquí en el pecho. Nunca me lo olvido, Richard. Una sensación que nunca en mi vida había sentido. Yo pensaba que era algo con el corazón. De verdad te lo digo. Yo pensaba que era el corazón, pero un dolor, como una angustia, como algo que te... es inexplicable, pero no se lo deseo a nadie. Y ahí empecé una lloradera, lloradera. Era como que yo lo ubico más o menos cuando una mujer está embarazada, o sea, lloraba por todo. Alguien me decía una cosa, lloraba. Y decía, pero ¿qué me está pasando? No entendía nada. Y es cuando dicen, cuando tú dejas, cuando ya como que solucionas todo, ahí viene lo que ahora sí tenemos que trabajar. Y fue ahí donde que vino mi noche oscura. Y ¿sabes por qué pasó eso? Porque yo levanté el tapete y guardé, y no me tomé el momento para poder gestionar mis emociones, no cerré ciclos, ¿no? Porque decía, después, ahora no, ahora tengo Mm. no, la mamá luchona, la mamá, ¿no? Toda esa forma de quedarme en el lugar como de esa energía masculina, hacer. Y Ujú. bueno, ahí fue donde que me toqué fondo, ¿no? Y todas esas emociones, porque todo lo que tú tienes en ti, en tu cuerpo, lo que tu boca no dice, tu cuerpo lo expresa. Tarde o temprano. O lo trabajas o no lo trabajas. Y fue cuando ahí me dio una alergia respiratoria. Yo no podía respirar, me daba como... Y no era un tema asmático, era una alergia respiratoria por un tema emocional. ¿Tú te imaginas lo que era dormir todas las noches? Dormirme media sentada porque sentís que te vas a ahogar, que te vas a morir. Es horrible, no se lo deseo a nadie. Y fue Lo cuando... siento. Sentí lo mismo y te voy a contar, te voy a interrumpir con dos episodios. Sí. Episodio número uno, la pandemia. Llega la pandemia y yo tengo un niño de meses. Y yo estaba sacando una línea de ropa en Italia. Ok. Meto una inversión casi de $200,000 y a los 2 días me dicen que está todo cerrado y que no se puede hacer absolutamente nada. Y entonces llego, en ese momento vi en República Dominicana, llego a República Dominicana y literal, yo no tenía ni $100 en mi cuenta bancaria, emprendiendo con todas esas cosas. Y yo estoy en la industria de financiamiento empresarial. Todos los clientes dejan de pagarme de un día para otro porque hay una pandemia, nadie quiere estar pagando préstamos. Obvio. Ok, hice lo que tú hiciste, resolví. Viajé a México porque a ese momento me toca construir equipos online. Claro. Y el equipo más grande que tenía era el de programación. Viajé a México y empecé a hacer mi equipo de programación ya, chamacos en Veracruz, chamacos en Puebla. Y cuando yo salgo de Veracruz a Puebla en un autobús, yo me rompí a llorar 3 años después de ¿Viste lo todo que? lo que yo venía resolviendo. Así, O tal sea, me cual. pasé 5 horas en un bus llorando, literal. Y la gente, la señora que estaba al lado de mí, ¿por qué tú lloras? Yo tampoco sé, pero sí, ¿sí me entiendes? El segundo episodio fue cuando me murió mi papá. Mi papá murió el año pasado. Y Sí, ese me tocó aquí en Colombia, pero yo lloré aquí. Entonces, cuando yo llegué donde él estaba, ya yo estaba mucho más tranquilo. Estaba no bien, pero no me tocó la etapa de estar llorando. A quien le tocó fue mi mamá, que llegó un momento de velorio y todas esas cosas y le dije, mi mamá, ¿sabes qué? Todo lo de mi papá se va para la basura. Todo. Eso ya pasó. Ella se hizo fuerte durante toda la etapa
Pero al Claro. momento que ella vio que yo empecé a sacar las cosas de mi papá, ella Ujú. se derrumbó. Entonces sí, estoy muy identificado con lo que estás diciendo, o sea, No, no, cool. no, es que te entiendo porque, o sea, es así, o sea, uno dice, pero ¿cómo? No, pero además yo me sentía, decía, pero esta no soy yo, esta no es la Eli de siempre, ¿qué me está pasando? Y decía, no estoy embarazada, pero ¿qué me pasa? O sea, yo me sentía una totalmente desconocida, lloraba, y decía, pero ¿qué me pasó? No entendía por qué. Y bueno, y cuando vino la alergia respiratoria dije, oh, esto ya está más fuerte. Y ahí fue donde que ya dije, pues necesito ayuda. Y fue donde que pedí ayuda y obviamente busqué psicólogos, busqué personas para que me ayudaran y no, fíjate que no tuve los resultados porque al menos no sé, no me tocó las personas que me hubiera encantado. Y era así, bueno, listo, nos vemos la próxima. Y era como que, era como solamente que me escuchaban y yo, pero oye, me dime, no sé, alguna estrategia, algo, nada. Pero solamente escucharme, siguiente, next. Y no me gustó. Y dije, bueno, y yo igual soy una mujer que no me dejo. Entonces, y yo seguía buscando información por internet y hasta que llega un momento, un video de YouTube, por eso amo YouTube, y dice, si tú quieres que tu vida cambie, la primera persona que tiene que cambiar eres tú. Yo dije, Exacto. ¿cómo que yo? Dije yo. Yo, si el problema es todos los demás, tú. Y fue como que dije, oh, bueno, y empecé a buscar eso, todo el tema de desarrollo personal, ya empezás a buscar uno, porque es así el algoritmo, buscas uno y ya te empiezan a mandar varios. No, Empecé con uno, con otro y empecé a buscar todos esos talleres, esa masterclass, primero todo como siempre, gratuito. Y cuando ya después te das cuenta que lo gratuito es solamente lo básico y tú quieres más, y dije, bueno, voy a empezar a estudiar. Y fue cuando empecé a tomar ya cursos, talleres, y tanto me gustó este mundo que mi mente empezó a cambiar. Mi mente, mi mentalidad, ya mi parte de mi alergia respiratoria se fue porque entendí que era todo emocional, porque tu cuerpo, si tú no canalizas, tu cuerpo somatiza. Entonces ujú. imagínate. Y todo eso que pasó, todo eso que fue, yo fui trabajando, reprogramé mi mente, todo lo que yo hice, Richard, lo hice para mí. Yo jamás en la vida pensé que años después yo iba a estar ayudando a otras personas a, por lo que yo pasé, a recuperarse, a sanar, a reprogramar su mentalidad. Jamás. Yo necesitaba el oxígeno, como dice en el avión, cuando caen las cabinas, la primera que tiene que ponerse el oxígeno eres tú. Tú no puedes ayudar a tu familia ni a tu hijo. Primero eres tú, si no, te friegas. Y fue cuando yo trabajé en mí, vi todo ese cambio en mí y dije, yo quiero más de esto. Y fue cuando empecé a certificarme, me certifiqué de coach, después me certifiqué de programadora neurolingüística y luego empecé a dar mis cursos, mis talleres, porque ahí fue cuando escuché ese llamado, como que Dios me dijo, esto fue lo que tú tienes que hacer. O sea, fue como mi llamado, como yo siempre digo que tu propósito en tu vida, tu misión, o tú la encuentras o te encuentras. A mí me encontró, vino y me revolcó así, mira, me hizo así, hasta el piso, pero me levantó como el ave fénix. Y fue tan bonito porque yo ahí entendí como que me dijo Dios, así como tú estuviste, hay muchas Elis que el día de hoy están y tú puedes ayudarlas. Todo lo que hiciste te funcionó, todo lo que aprendiste te ayudó, sí. Y bueno, y ahí fue donde que dije, ok, si tú quieres que sea así, en mi caso, mi poder superior es Dios, y dije, bueno, voy a empezar. Y fue cuando empecé a ayudar a las personas a trabajar primero con lo del coaching. Primero estaba con eso, ayudando, todo lo que yo fui, lo que aprendí, lo que me ayudó, a ayudarles. Y siempre, vos sabés que cuando empezás con todo esto, una mentoría va, otra certificación y quieres más porque te das cuenta que tienes resultados no solamente con herramientas, con mentalidad, pero también con todo el tema de lo que viene en lo digital. Que yo dije, cuando yo escuché a Warren Buffett, que es el magnate norteamericano, para los que no saben, Warren Buffett, Ray Dalio y Rockefeller fueron personas muy con el tema de la bolsa, de invertir y todo. Cuando yo escuché a Warren Buffett que dijo, si tú no aprendes a generar dinero mientras duermes, trabajarás hasta el día que te mueras, para mí fue, wow, ¿cómo hago eso? Imagínate, la Eli era la que trabajaba, los departamentos, mostraba el departamento, no tenía nada digital. Yo recién estaba empezando a hacer todo el tema del coaching, pero no tenía, estaba haciendo como uno a uno, no sabía nada de estas cosas. Entonces dije, ¿y cómo hago eso de generar dinero mientras duermes? Porque desafortunadamente los latinos, los hispanos, estamos acostumbrados a ir a trabajar a un lugar para recibir un cheque. Estamos acostumbrados a prestar nuestras horas
8, 10 o 12, tener 1, 2, 3, 4 trabajos para que nos den un dinero. ¿Estamos de acuerdo? Nunca pensamos de una manera diferente, que tú trabajando por tu cuenta, tú puedes, no hay techo, tú puedes generar más ingresos. Y eso no nos enseñan en la escuela. Y también tiene que ver con tus creencias en la infancia. Yo de pequeña a mí jamás me dijeron, yo escuchaba a mis padres que me decían, hija, ahorra para cuando tengas una emergencia, hija, ahorra para cuando vengan las vacas flacas, hija, ahorra cuando hay que tener pan para mayo. Pero yo jamás escuché que me dijeran, hija, ahorra para invertir, jamás. Pero Jamás, yo, jamás. fíjate, yo lo hice por lo que pasó que te conté con mis primas. Yo ahorraba para construir, todo era así, nunca fue, bueno, ahorra para invertir en la bolsa, ahorra para estar en este lugar, ahorra para tener, no, todo eso lo aprendí tomando cursos, aprendiendo a cómo hacer que tu dinero tenga bebés, ¿no? Por eso cuando vienes y dices, Kelly, tengo problemas de deudas, tu problema no es de deudas, porque si tú ganas 5 veces más, tus problemas se solucionan. Y es el que Exacto. tenemos todos los latinos. Cuando tenemos un problema económico, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a bajar los costos, voy a dejar de tomar café en tal cafetería, voy a dejar todo, pero imagínate la gastadera que vas a hacer en gastar, que ojo, no está mal, quizás estás haciendo gastos que no corresponden, no está mal, pero por más que tú bajes los gastos, bajes todo, no puedes dejar de comer, porque no puedes dejar de no vivir. Llega un momento en que dices, bueno, es que ya bajé todos mis fondos, y es lo que la gente, todos, al menos yo en mi vida también lo hice, bueno, ¿cómo hago para ahorrar? ¿Cómo hago para hacer esto? Y pensamos hacia abajo, porque tenemos un techo que nos limita, pero nunca pensamos cómo el problema no es cómo ahorrar, la solución es cómo hago para generar más ingresos, cómo hago para tener diferentes fuentes de ingresos, para que el dinero venga a mí como un imán, para que cada vez que yo quiera tenga diferentes canillas, ingresos. Si una se apaga por pandemia, tengo otra, no hay que dejar todo en un solo lugar, hay que diversificar. Entonces, cuando yo entendí, dije, oh my God, bueno, ahí mi vida cambió. Si bien sabía hacer negocios, pero no en digital, dije, pues acá soy. Y ahí fue donde que aprendí y empecé a hacer todas estas cosas que la verdad que para mí fue maravilloso, porque entendí claramente que si tú no haces las cosas que tienes que hacer, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Solamente tú eres la única persona que tiene que hacer para que las cosas Literal. funcionen. Exacto. Literal. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos suficiente material para otro show. Sí, sí. Me encanta todo lo que estás compartiendo. Me encanta lo que estás compartiendo. Me encanta, o sea, de la ponencia que tuvimos en México. Yo soy mucho de voy, doy mi presentación y me voy, ¿no? Pero yo ese día me quedé a escuchar a todo el mundo y yo pienso que cada uno de nosotros tuvo una historia como que, no sé, muy personal. Yo conecté mucho con la tuya, por eso que dije, no, desde que yo llegué a Colombia dije, no, le tengo que contactar a Elizabeth porque yo con ella tengo que hacer algo. Yo no sé qué, pero tenemos que hacer algo. O sea, y eso fue. Ahora, yo quiero que vayamos cerrando esto con dos cosas. Primero, Okay. compartiendo cuál es la experiencia que tú tienes ahorita en los negocios y las cosas que tú haces y cómo tú puedes ayudar a las personas. Tienes un programa, tienes un coaching, tienes una mentoría, donde la gente puede conectar contigo. Todo el mundo ahí sabe lo que están conectados. Eh, Puse el Instagram aquí a propósito para que la gente pudiera conectar contigo, ¿ok? Okay. Aquí veo Elio Ruiz, que está saludando desde el principio del live, que dice, hola, buenas noches, Elizabeth. Eli Motiva Aquí, Coach, eso es hasta la H, no con la T, pero hasta la H ok, está bien. Ok, bueno, pero está bueno, te bien. comento, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como eli.motivacoach. Hola Elio, buenas noches, querido verte por aquí. Entonces, el tema es, me pueden encontrar en todas mis redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en mi canal de YouTube, así que te invito a que vayas y que te suscribas y actives la campanita para que cada vez que yo suba un video te notifique, porque créeme que está muy poderoso si vas a ver mis videos en mi canal de YouTube. Y bueno, ¿qué tengo en este momento para ofrecer? Bueno, ayudo a muchas personas para que puedan recuperar, primero que nada, sanar sus heridas, reparar, reprogramar su mentalidad para que puedan después tener un negocio digital y puedan monetizar desde cualquier parte del mundo, porque es algo maravilloso. Y eso es lo que yo te dije recién, Richard. A mí los departamentos me encantan, lo agradezco, porque es lo que ha sido mi benefactor para yo poder
generar todo esto y seguir educándome. Pero el trabajar de manera digital, la libertad que te da, tú puedes estar en la Torre Eiffel dando una clase por Zoom, puedes estar en Playa del Carmen en México, puedes estar en cualquier parte del mundo, y cuando tú buscas eso, que algo alinee con lo que tú quieres, que no todo el mundo está para hacer lo mismo que tú quieres, estamos de acuerdo, tienes que ir a otro nivel de conciencia. Y a mí eso fue lo que a mí me encantó. Entonces, ayudo a personas que por ahí pueden ser mamás también, que no quieren trabajar más, están en un empleo y que tienen niños pequeñitos y que cada vez que tiene que decir al jefe, ¿sabes qué? Mi niña se enfermó, puedo quedarme, le dicen que no, o se quedan angustiados, o tienen un evento en la escuela en la escuela del niño, no pueden ir porque tienen el trabajo. Entonces, esas mamás que no saben pueden empezar a monetizar desde internet. Tu historia es una mina de oro. Cuenta tu historia y acá no necesitas tener licenciatura, doctorado, maestría, no te pide, las redes sociales no te pide eso, solamente que seas tú, porque siempre tenemos algo, tu conocimiento o tu expertise. Quizás vos viviste, no sé, una separación fuerte, un tema de codependencia, cómo lo pasaste, cómo lo viviste y cómo le puedes enseñar a otra persona, porque mientras que tú estás aquí, hay alguien que está 3 escalones más abajo que tú y tú le puedes ayudar en algo. Entonces, eso es lo que yo ayudo a las personas a que puedan hacer su primer taller, su primer curso, su primer página de registro, su página de carta de venta, para que pueda la persona monetizar desde cualquier parte del mundo. Pero siempre lo digo con responsabilidad. Hoy en día, si tú sabes que eres responsable, que tienes gente abajo de ti, no dejes tu trabajo en este momento. Sigue con tu trabajo y empieza a armar tu negocio digital. Y cuando ya tengas eso que te va dando dinero, ahí le puedes decir a tu jefe bye bye, lo despides a tu jefe, pero no antes. Entonces hay que hacer una manera estratégica. Y si tú dices, no, Eli, yo no tengo hijos, yo la verdad quisiera salir de este trabajo de la oficina, quiero viajar por el mundo como me encanta a mí, pues esa es tu oportunidad. Así que si tú ya estás lista, yo te pregunto, ¿por qué no tú y por qué no ahora? ¿Qué estás esperando? Así que si ya estás en este momento, escríbeme, envíame la palabra emprendimiento y te envío toda la información. Eso es lo que ayuda a las personas, Richard. Perfecto. Ok. Y la última pregunta que tendría para ti en esta sesión, porque yo sé que vamos a tener otra, es allá afuera hay ¿Sí? una persona de 25 años llamada Elizabeth. Terminó la universidad, se está metiendo al mundo, no tiene hijos, no sabe qué hacer, está confusa, le están ofreciendo trabajo donde ella no quiere. Y voy a hacer una pausa donde digo, si Elizabeth tuviera que regresarse a los 25 años, ¿qué hubiera hecho de diferente para estar donde se encuentra hoy? De diferente. Yo creo que me habría educado más a aprender todas estas cosas que hoy sé. No me arrepiento de las cosas que he tomado, porque las cosas que lo he hecho, gracias a Dios, me ha dado un camino, pero sí trabajaría mucho más en mi mentalidad, llenarme de más información, porque como te dije, todo lo que lo hice práctica de la vida. Si bien yo hasta el día de hoy no tengo una licenciatura, pero todo lo que yo he aprendido para mí no tiene precio. Porque hoy en día ya está pasado de moda. Ojo, la licenciatura es importante, pero hoy en día si tú aprendes 4 habilidades, solamente 4, tu vida cambia. Si tú aprendes a comunicar, aprendes de marketing, aprendes de venta y sobre todo crees en ti y en tu poder superior, tu vida cambia. Porque créeme, este aparatito que está aquí no tienes idea del poder que tiene. Y eso antes no había. Tu marca personal es lo que te va a llevar a tu segundo nivel. Si tú estás en ese momento de pensar, ¿qué le diría? Yo diría eso, aprender habilidades. Porque hoy en día en ninguna universidad te enseñan todas estas cosas. Ni cómo generar ingresos, ni cómo hacer que tu dinero se multiplique, ni cómo. Tú preguntas a un abogado, a un médico, cuando yo terminé mis certificaciones de coaching, ¿sabes la cantidad? Y acá voy a decirte esto. En esas certificaciones de coaching y PNL venían médicos, ingenieros, abogados, de todo venía. Todos con licenciatura, Richard. Y todos cuando le venía, ¿y por qué estás aquí? Es que yo fui médico porque mi papá era médico y la familia era médico, yo hice médico, pero no es lo que me apasiona. Y yo, bueno, soy psicólogo, pero es que no, eso no va conmigo, yo quiero hacer algo más de desarrollo personal. Y cosas así que tú escuchabas y ya no quiero estar más en el sistema. Ya no quiero estar más haciendo lo que la gente quiere que yo haga. Quiero hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando yo escuchaba a cada uno que venía diciendo, no quiero más esto, en mi voz me decía, Eli, todavía hay oportunidad para ti. Mira, tú siempre te has dicho,
bueno, es que no tengo mi licenciatura. Mira todo lo que has logrado y mira estas personas que han logrado y no son felices. Tú sigue probando, sigue investigando hasta que sepas lo que te gusta hacer. Ahí haces la carrera que a ti te encanta. Pero mira, ellos ya se equivocaron. Tú todavía tienes la opción de lo que digas que vas a hacer, lo vas a hacer bien. Y todo lo que has aprendido en la vida es aprendizaje, porque en la vida siempre es así. En la vida se gana y se aprende, pero nunca se pierde. Porque aunque algo no te vaya bien, nunca pierdes la lección. Así que eso es lo que yo le diría a la Eli de 25 años. Que siga para adelante. A cualquiera que me esté viendo aquí, que si tú tienes esa voz interna, porque está, ¿cuántas veces yo dije, esto no es para mí, yo estoy para más? Pero eso lo siente uno, no sé cómo, por más que la gente diga, pero estás loca, o cómo crees esas cosas. Cuando tú tienes algo en tu mente que llega de imaginación, de visión, es porque tu poder superior lo puso ahí porque es la capacidad que tú lo vas a lograr. Entonces yo siempre, mira, desde chiquita, siempre me imaginé tener la vida que tenía, me imaginé siempre muchas cosas. Siempre, no sé cómo, pero yo siempre lo manifesté. Siempre atraje ese tipo de situaciones, de cosas que me pasaron. Yo quiero esta forma de vivir, yo quiero este tipo de lugar donde vivir, me gustaría vivir de esta forma siempre. Y fue lo que a mí me llevó la vida. Y a veces digo, wow, ¿cómo el poder de la manifestación? Entonces lo que quiero decirles a todos es que si tú estás en ese momento de tu vida que no sabes qué hacer, empieza con hacerte preguntas poderosas. ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Qué es eso que tú cuando pases el tiempo no estás diciéndote, ay, ya estoy aburrida, me tengo que ir? Que tú lo hagas aunque no te pagara. En mi caso es comunicar, enseñar. ¿Y el tuyo cuál es? Así que te pregunta. Y si no sabes cuál, pregúntale a tus amistades. Oye, ¿qué crees que yo soy buena? ¿Para qué? Créeme que ellos te lo van a responder. Eso es lo que le diría. Increíble, increíble live. Me encantó. Sabes que partir de lo más profundo, de lo más sincero, de lo más sano, es siempre es algo que es recompensado. Porque yo digo que las personas allá afuera pues, conectan con una Elizabeth que está hablando con el corazón. Sí. Y me gustó todo, me gustó absolutamente todo. Para mí esto es dinamita, esto es oro. Porque a lo mejor muchas veces en la vida nosotros estamos buscando por la estrategia perfecta, la pauta perfecta, pero no sabemos que conectar con nosotros mismos de la manera interna es lo más poderoso posible. Y la respuesta que estamos buscando muchas veces fuera siempre se encuentra dentro de nosotros. Y eso fue lo que tú compartiste en este live. Exacto. O sea, fue lo que compartiste. O sea, no busquemos afuera lo que está dentro. Afuera está lo que está afuera, no lo que está dentro. Y queremos todo, ¿no? Porque estamos a lo mejor agobiados con el celular, agobiados con lo que está pasando, agobiados con las noticias, agobiados con no sé qué. Pero todo está en dejar el celular, centrarnos y mirar hacia adentro y preguntarnos nosotros mismos qué es lo que nosotros realmente queremos. Y hasta que nosotros no nos contestemos esa pregunta, es muy difícil que podamos avanzar en cualquier ámbito de la vida y es lo que tú has compartido esta noche hoy. Así que estoy sumamente agradecido que compartas tu tiempo, tu conocimiento, porque para mí eso es muy valioso. En estos tiempos nadie tiene 1 hora y media para sentarse a hablar. Nadie lo tiene, sobre todo cuando estamos facturando, porque podemos utilizar ese tiempo para buscar cliente y para cerrar ventas. Exacto. Y que tú lo vengas y que lo tengas así en un episodio, en un show así como esto, eso habla muy bien de ti y te quiero felicitar por eso. Muchas Muchísimas gracias. gracias de todo corazón. Contento de haber conectado contigo. Sé que ha sido una buena decisión y contento de que vamos a seguir co-creando cosas de aquí hacia adelante. Claro que sí, Gracias, ponerle Elizabeth. a vos. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Ok, saludos entonces mi gente, sigan a Elizabeth en todos los canales, ahí tiene su Instagram, la T creo que se me fue a mí, Eli Motiva Coach, sin la T, vamos a, no se queden con este tipo de información, o sea, yo estoy trayendo estos shows para que ustedes conecten con personas. Si hay algo que resigna con una de esas personas, contacten a la persona.
contacten, no se queden así, contacten a las personas porque son personas que tienen el tiempo, que van a compartir con ustedes, que le van a dar un consejo. Ubíquense en las redes sociales las personas que estén contactando, porque queremos crear un imperio feliz para todo y cada uno de nosotros. Una vez más, Elizabeth, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto. Bye. Bye.